bienvenidos. ¡Es un leproso! ¡Atrás! ¡Cubran sus bocas! ¡No respires ¡No! aire! ¡Sigas acercándote! Está bien, Juan, está bien. Rabino, no se acerque. Rabino, no. Por favor. No te alejes de mí. No lo haré. Señor, si estás dispuesto, puedes limpiarme. Solo si quieres me entrego a ti. Mi hermano era un nacimiento en la boda y me dijo lo que puedes hacer. De que puedes hablarme si quieres. Comenzaremos en breve. En breve comenzamos nuestro servicio devocional en una transmisión en vivo desde el auditorio de la Iglesia de Cristo, Casa de Restauración Cancún, Quintana Roo, México. Bienvenidos. Mi boca te bendecirá y gritaré que grande eres Jehová. Yo danzaré con todo mi corazón, mi
Denle su mejor aplauso al Rey de la Gloria. Y a su nombre. Amén y amén. Tomen su lugar. Gracias, hijos. Pueden descender. Seguimos glorificando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a ello? Le puede dar su mejor aplauso al Rey bendito, pero con toda su fuerza. Regálame un poquito de monitores, hijo, por favor, de monitores al mío. Bueno, Dios los bendiga, amén. ¿Cuándo estamos listos para la palabra del Señor? Prepárese, saque su libreta, sus apuntes para poder seguir pues deleitándonos en la presencia del Señor. En esta oportunidad quiero seguir hablando sobre el deleite. Se recuerde que le pusimos una serie, vaya en la cuarta parte, donde estuvimos hablando sobre el deleite como un escudo. Estuvimos viendo que la Biblia nos enseña que el deleite es un escudo, y hemos estado viendo algunas cosas de qué nos va a cuidar, de qué es el escudo, qué es lo que hace sobre nosotros. Le vamos a poner algunas bases bíblicas para recordar, porque es una serie que empezamos en la Santa Cena de enero. Hemos hablado sobre ello, hemos interrumpido un poquito la serie hablando de más cosas que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón, pero esta vez quiero continuar con la cuarta parte del deleite como un escudo. Dice gloria a Dios. Levante su mano derecha, ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, papito, por esta oportunidad que nos da el poder estar aquí en su casa y poder seguir recibiendo de su bendita, de su extraordinaria palabra. Señor, gracias por dejarnos cantar, adorarte. Gracias por cada profecía que nos has dado, Espíritu Santo, donde nos exhortas para poder continuar adelante con tu amor infinito y con tus bendiciones. Gracias por las ofrendas, por los diezmos, Señor, que tus hijos fielmente lo dan. Y te pido por la palabra que me has dado, que sea una palabra que traiga libertad, que traiga renuevos, que todo aquel que la escuche, tanto los que estamos ya aquí en la iglesia como las personas que estén en las redes sociales, que pueda causar un impacto en su corazón, en su espíritu, en su alma, en su mente. Papito, en el nombre de Jesús, toca los corazones hasta el más duro, quebrántalo, Padre, por favor, te lo suplicamos, te lo imploramos en tu nombre, Cristo Jesús. Desde ya nos cubrimos con tu sangre preciosa, reprendemos toda obra de maldad, declaramos un vallado de ángeles alrededor de este lugar, de cada uno de nosotros, y reprendemos todo ataque del reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele bien fuerte los aplausos al Rey bendito, por favor. Y a su nombre. Bueno, diga conmigo el deleite como un escudo. La cuarta parte, hermano. Hemos estado enseñando, le voy a volver a dar algunas bases bíblicas. Por ejemplo, estuvimos viendo de cosas que provocan el deleite según las Escrituras. Se recordará que hablamos que encontrar placer y satisfacción en Dios mismo, ¿verdad? Eso nos da tener un deleite de parte del Señor. Meditar y vivir la ley, o sea, vivir la palabra del Señor también nos provoca un deleite. Confiar, descansar en Él, hermano, en un mundo tan rápido, tan movido que tenemos, pero tenemos que descansar en las promesas, en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hablamos que siendo obediente al amor de Dios también nos da un deleite, y amar la palabra de Dios. Son cosas rápidamente que le hemos estado enseñando los martes más que nada, cosas que provocan deleite. Por eso el Señor ha dicho que es el año del deleite, y nosotros inmediatamente, ¿verdad?, desde que arranca el año, pues a darnos a estos puntos para que realmente, hermano, pues podamos deleitar y el Señor se deleite de nosotros. Yo creo que el servicio que estamos empezando hoy, el Señor se ha deleitado con nosotros, hermano, porque no se trata de multitud, se trata de corazones transformados que le creamos a Él. Dice gloria a Dios a ello. Entonces podemos ver que hay cosas que provocan este deleite. Ahora les voy a poner algunas bases bíblicas. Por ejemplo, en el Salmo 100, versículo 2 dice: servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Este versículo es un mandato directo al abordar todo
servicio. Diga conmigo, todo servicio y adoración a Dios con una actitud gozosa. Por eso es de que empezamos, les decía yo que algunos lo estamos acomodando en áreas que han anhelado estar solamente ahí, otros van a tener que esperar un tiempito en lo que nos organizamos bien, pero el plan es que nosotros al servirle a Dios tengamos esa alegría constante. Dese cuenta que la Biblia en el Salmo 100, servir a Jehová con alegría y venir ante su presencia con regocijo, ¿verdad? Aunque son similares, pero el regocijo y la alegría tienen un significado diferente y lo tenemos que hacer con libertad. Por ejemplo, 2 de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. Diga conmigo, Dios ama al dador alegre, o sea, al que se deleita, ¿verdad? Romanos capítulo 12 del 7 al 8, al describir los dones espirituales, la Biblia insta a que si el don es del servir, se haga con prontitud, o bien implica una actitud diligente y dispuesta, opuesta a la pereza o a las desganas. O sea que podemos ver por lo menos en estas tres bases bíblicas que a Dios le gusta que le sirvamos a Él con deleite. Por eso es lo que más debemos hacer este año, es deleitarnos en la presencia de Dios. A ver, denle su mejor aplauso al Rey bendito de la gloria y a su nombre. Eso también ya se lo puse. Lo siguiente que también le puse, que es donde sacamos el escudo, porque dice que el deleite espiritual, hablamos que hay un deleite a nivel del alma, un deleite a nivel del espíritu y un deleite al nivel del cuerpo. Por ejemplo, hermano, con estos fríos, yo no recuerdo un año así con esas temperaturas, ¿verdad? Que ha pasado. Es un deleite bañarse con agua calientita, ¿sí o no? Lo que quisiera es que cayera de la regadera, pues no tienen que estar calentando el agua, ¿verdad? Ha aumentado la cuenta del gas, pero es un deleite. O sea, hay deleites carnales como el comer, hermano, el estar con la familia. Hay deleites a nivel del alma, y donde nos enfocamos son a los deleites espirituales. Es una profunda, diga conmigo, profunda alegría. Eso no quiere decir que nos esté yendo muy bien, que no tengamos algunas luchas, algunos problemas, pero cuando logramos encontrar el deleite espiritual, a pesar de las enfermedades, a pesar de las circunstancias que se levanten en contra de nosotros, tenemos paz, tenemos una profunda alegría que surge de una conexión, diga conmigo, conexión íntima con Dios. Mire, hermano, al menos a nosotros, yo creo que este año Dios nos está despertando en la conexión íntimas. Creo yo que es el año que más estamos orando como congregación, hermano. Bueno, los que nos estamos metiendo, los que no, pues hablo del trabajo que estamos haciendo. Este año se ha levantado el grupo de intercesión, que son 2 hermanas con nosotros los pastores, que estamos orando. Por lo menos 3 veces nos estamos reuniendo en la semana a través de las redes que Dios nos ha dado para poderlos usar de una manera correcta. Estamos orando también, hoy iniciamos a orar antes de los servicios nosotros, los encargados, los líderes, más los que oran por el servicio, más los que oran la alabanza, danza. Hermano, Dios nos está despertando a una conexión íntima. Más aparte con mi pastor, ¿verdad? Los martes, los jueves, que también nos hace la invitación de podernos unir. Dios está despertando, diga conmigo, Dios está despertando a la iglesia, ¿verdad? No estoy por ahí, apaguen el teléfono. Con una conexión íntima con Dios. Mire lo que sigue: provocada, diga conmigo, provocada por la búsqueda de la verdad en sus enseñanzas, o sea, la palabra. Por eso es, hermano, que si nosotros tenemos palabra, difícilmente el enemigo nos va a engañar. Si somos conocedores de la palabra de Dios, en la palabra está Cristo, está el Padre, está el Espíritu Santo. En la palabra está nuestra identidad. En la palabra hay sanidad. En la palabra hay liberación. ¿Cuántos dicen amén? La palabra nos enseña. Por eso es, hermano, que cuando pasan sucesos, pero tú eres conocedor de la palabra de verdad, hermano, te da discernimiento el Señor para analizar, para escuchar, para ver y para poder tomar una decisión conforme a la palabra de Dios, que Dios pone a los guías para que podamos seguir adelante en la bendita palabra del Señor. Porque sí necesitamos interpretar algunas cosas que no entendemos y que le preguntamos a nuestras autoridades para tener un enfoque adecuado
a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso es de que algo de lo que más menosprecia el ser humano es la palabra, y de lo que más buscan son la alabanza. Los ministerios más vistos, la alabanza, danza, servicio, son los más vistos, pero doctrinarlos o venir a los martes al discipulado o invitarles a abrir una escuela para discipulado, la mayoría no se inscribe porque piensan que no es necesario, pero en la palabra está todo. La palabra revela a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a ello? Y eso nos va a llevar a la adoración, la oración y una relación de amor y disfrute con Él. Mira el orden, hermano. Yo busco de la verdad, busco de su palabra, lo adoro, oro y tengo una relación de amor. Cuando no hacemos adecuadamente el orden divino, es cuando el enemigo se infiltra y pone cosas que no son de Dios, aunque pareciera. Por eso voy a volver a señalar aquí el orden, porque la otra vez no lo marqué de esa manera. Por eso digo que algo que leemos, Dios nos vuelve a enseñar cosas. Mire, la intimidad o el deleite espiritual empieza provocada por la búsqueda de la enseñanza, la palabra, adoración, oración y una relación de amor para disfrutarlo con Él. Si empezamos al revés, no le estoy diciendo que no haga guerra espiritual, porque todo es guerra espiritual desde que recibimos a Cristo. Pero por ejemplo, si usted solamente se mete a la oración, solamente, sin tener enseñanza, corre el riesgo de que el enemigo envíe un ente espiritual y lo engañe, porque no conoce la palabra. Es tremendo. ¿Cuántos casos hemos tenido que hay gente que quiere hacer cosas que no están tal vez a su nivel espiritual y se mete, pero cuando no tiene la base, que es la bendita palabra del Señor, porque Jesús dijo que Él es la palabra, Él es el maná que descendió sobre nuestra vida, ¿verdad? Dice, claramente la Biblia dice, no es como el maná que ellos despreciaron en el desierto. Ese maná es de vida eterna, es Cristo Jesús. Uno ora, hermano, porque en una oración, déjenme le cuento, que puede ver visitaciones de Dios como puede ver visitaciones del reino de las tinieblas. Pero si tenemos enseñanza, vamos a poder distinguir cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del enemigo. Yo le he contado mucho un caso que tuvimos nosotros hace muchos años con un anciano de la iglesia, hermano, el cual él decidió tener un ayuno por más de una semana y búsqueda, sin querer ir a la iglesia, sin querer ir al discipulado. Él daba las enseñanzas de los discipulados, hermano, y no quiso servirle a Dios todo ese como 15 días, porque él decía que él necesitaba una respuesta de Dios. Habló con mi pastor le dijo, no es adecuado lo que estás haciendo, déjate guiar. ¿Cómo le vas a dejar de servir al Señor? Tú tienes un llamado. No, yo no quiero. Bueno, lo hizo. Al salir de sus días de ayuno, hermano, cuando lo fueron a ver, todo barbón, todo deslineado, apestoso, hermano. Yo no sé por qué piensan que eso le agrada al Señor, ¿va? Y lo único que dijo, Dios me habló y me dijo que vaya yo al Dios de Sodoma. Imagínense, hermano. ¿Usted cree que Dios le va a indicar que vaya si es representante de Satanás? Y terco que él tenía que hacer, bueno, le pasaron cosas terribles en su vida, terribles, hermano. Después Dios lo restauró y amén y gloria al Señor, ¿verdad? Pero qué necesidad hay de pasar cosas por no entender la bendita palabra del Señor, porque la palabra nos revela el camino y el camino nos lleva a salvación y a vida eterna. A ver, denle su mejor aplauso fuerte al Rey bendito, por favor. Ahora mire, nos lleva a disfrutar con Él, llevando a la satisfacción del alma. Lo que le decía, deleite espiritual, deleite del alma, deleite del cuerpo, paz, propósito y a la transformación del corazón, alineando nuestros deseos. Diga conmigo, nuestros deseos con el de Él. Levanta tu mano y dile, Padre, alinea nuestros deseos con tus propósitos. A ver, dele su mejor aplauso al Rey bendito y a su nombre. Entonces ya físicamente cambia nuestro corazón, hay una transformación. Dios quiere transformarnos a través del deleite. Por eso es, hermano, que mire, yo creo que antes de hacer cosas y todo, tengamos palabra. Si tenemos palabra, se lo digo así delante del Señor, porque Él es el que es la palabra. Cualquier cosa usted la va a meditar.
Pero ¿cómo si la palabra no dice eso? La palabra dice esto. Dios nunca se va a contradecir en su palabra. Hay leyes establecidas que el mismo reino de las tinieblas sabe que no puede corromper. Lo vemos en Job. ¿Has considerado, mi siervo Job? Porque tú lo tienes vallado. No dice la palabra que Él nos guarda, que Él manda ángeles. Está escrito. Porque tú lo tienes protegido. O sea que lo que está escrito, Satanás no lo puede tocar. Por eso en las tentaciones de Jesús le dijo el Señor: escrito está, Satanás. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A tu Dios adorarás y a Él le servirá. Porque hay una ley escrita. Y lo que hace Satanás es que Él conoce lo que está escrito. Por eso es que uno de los engaños del diablo es volvernos ignorantes espirituales y creer por lo que dicen todos nada más, sin tener un fundamento en lo que dice la escritura. Por eso hoy te animamos: deleítate en la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle su mejor aplauso al Rey bendito, por favor, y a su nombre. De ahí agarro para decir que el deleite es un escudo, hermano. De ahí me agarro con todas estas líneas que hablamos para decir, porque el Señor me dijo entender: el deleite es un escudo para tu vida. Porque entendimos que entonces el deleite, como es un escudo, me va a ayudar a enfocarme en Dios, me va a ayudar a adorarlo y a orar a Él, me va a ayudar a estudiar la bendita palabra y a meditarla, me va a ayudar a confiar y descansar, me va a ayudar a ser disciplinado espiritual, me va a ayudar a una intimidad de amor con Dios y me va a ayudar a resistir al mundo. ¿Se recuerda que eso ya le puse? De hecho, hemos hablado, si no mal recuerdo, de resistir al mundo. Eso fue lo que empecé la serie. Hemos hablado del enfoque en Dios en un martes y he hablado sobre la disciplina espiritual. Ya he hablado 3, pero viene la cuarta parte. Y en esta ocasión me quiero enfocar al estudio y meditación de la palabra, hermano. Y vamos a encontrar quién es Cristo. Vamos a encontrar quién en la palabra está el llamado que tiene Dios para nosotros. Hoy lo estaba haciendo anoche y hoy en la mañana, y hoy que tuvimos la escuela profética, el primer apóstol que dio la enseñanza profética, él habló sobre el estudio de la palabra y confirmación. Dije, lo tenemos que entender, hermano, pero no nada más leer por leer, leer y meditar. Diga conmigo: leer, dígalo fuerte: leer y meditar. Y Dios nos va a revelar. A ver, denle su mejor aplauso al Rey bendito, por favor. Alguien da un grito de júbilo al Rey de la gloria y a su nombre. Toca al que está a la par, dile: deleítate en la palabra del Señor. Ahí está todo. Ahí está. Es tremendo. Entonces, hermanos, si tenemos palabra, tenemos muchas cosas. Aprendemos a orar, porque no nada más repetimos cosas, hermanos, sino porque tenemos palabra. Me acuerdo lo que yo leo: Padre, tu palabra, revela, Señor, tu palabra. Es la forma correcta de orar, hermano. Por eso es que el Señor dice que a Él no le gustan las oraciones repetitivas. Se está refiriendo a las oraciones que no tienen nada de palabra. Cuando una persona sabe orar, se para y hasta para el inicio, como dice tu palabra en el Salmo, tal vez no digas la base bíblica, pero dices el contexto de lo que leíste. Entonces eso mueve montañas, mueve problemas. Y eso nos va a llevar a otra dimensión, a que nadie te engañe, a que alguien escuches detalladamente. Es más, hasta entre nosotros, hermano. Usted discierna y dígame si algo ve mal. Por ejemplo, una vez alguien dijo: hermano, venga al culto, antes de venir, deje todas sus cargas allá afuera y métase. Y yo me quedo, digo, eso no dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Todos los que estén cargados y tribulados, ¿qué dice? Vengan a mí. ¿Y qué? Entonces, ¿cómo que se queden todos allá? Yo entiendo el contexto que decía para tener libertad y danzar, pero no es así, no es bíblico. En cambio, mejor oramos para el que venga cargado y tribulado, se lo entrega al Señor en la oración y tenga libertad para danzar. ¿Cuántos dicen amén? Denle aplauso fuerte al Rey de la gloria. Yo mismo puedo decir algo que sea de mi carne, pero si usted es conocedor, al final me puede decir: pastor, eso como que no lo entendí. A ver, explíqueme, porque la palabra dice esto. Y prum, lo damos, lo entendemos. Si no, uno rachea y dice: sí, lo voy a meditar. Pero necesitamos palabra, hermano, porque si no vamos a ser como aquellos hermanos de la iglesia tradicional, que todo lo que uno dice y el librito que lee, uno cree por no tener palabra. La peor ignorancia, hermano, es la que tiene la iglesia en general, por no querer estudiar. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano?
Diga conmigo, el deleite es un escudo que me va a ayudar a estudiar y a meditar su palabra. A ver, denle su mejor aplauso al Rey bendito, por favor. Y a su nombre. Esa base la vemos en el Salmo capítulo 1, versículo 2. Y miren lo que dice este salmo, creo que lo puse aquí, sí lo puse. Dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anduvo en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Mire el resultado, será como un árbol firmemente plantado junto a las corrientes del bendito Espíritu Santo. Es la figura, que da fruto, por sus frutos los conoceréis, y a su tiempo su hoja, su don, es lo que hace figura la hoja, no se marchita. En todo lo que hace, prospera. O sea, tanto el don como el fruto prospera, porque nos convertimos en un árbol. Pero ¿qué te convirtió en el árbol? La palabra y la meditación en ella. Entonces somos como un árbol fuerte, frondoso. Yo sería un bonsai, de chiquitito, nada más para que se ría, no se le vaya el frío. No somos como esos árboles gigantes. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Yo cuando voy a lugares con naturaleza, mis hijos luego se ríen de mí, pero yo le digo, una vez que fui a Toluca, nos llevaron a un bosque de Toluca, no, fue unos árboles, hermano, de miles y miles de años. Entonces yo empiezo a analizar los árboles, porque la Biblia da luz que los árboles hablaban, se comunicaban, ¿va? Puro Señor de los Anillos, de algo lo sacan ellos, ¿va? Y yo me pongo, ve los arbolotes, pero grandotes, hermano, así troncotes. ¿Cuántos han visto esa clase de árbol? Y le digo a mis hijos, imagínate cuántos años tendrá este árbol. Y ellos como que, sí, me escuchan nada más, ellos quieren otra cosa. Pero yo analizo, porque la Biblia dice que somos como árboles. La pregunta sería, ¿qué nivel vamos nosotros? El punto que empecemos, si somos una rama fecunda es José. Hay que empezarle con la palabra y convertirnos en lo que dice el Salmo 101 del 1 al 3. ¿Cuántos dan gloria a Dios a ellos? Ahora mire lo siguiente, ya lo puse, va. ¿De qué estamos hablando? De meditar. Mire, la Biblia enfatiza estudiar la palabra para, diga conmigo, transformación. Mucha gente habla de transformación y busca métodos, busca formas. Por ejemplo, si usted estudia hoy en día, hay muchos pastores en redes sociales que te dicen, te enseño cómo transformar tu iglesia en 30 días. Hermano, ya parecemos que vendemos productos para bajar de peso. A todos lo queremos hacer en 30 días, en 15 días, en un mes. En un mes te profetizo que con mis enseñanzas, con mi método de sistema, en un mes tu iglesia cambia y vendrán multitudes. Y todo el pastor que no tiene palabras se emociona, hermano. Y entonces tú le llamas, porque hay gente que me ha dicho, le llaman, hermano, y resulta que el curso vale más de 50,000 pesos. Y yo, hermano, yo digo que hay cosas que hay que aprender, pero si tan solo, hermano, tuviéramos la palabra viva de verdad, dice el Señor que Él nos va a transformar. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Entonces yo no estoy diciendo que no estudiemos formas y sistemas que nos va a ayudar, claro que sí, pero hermano, lo que dice la Biblia es que lo que transforma es la palabra, la bendita palabra, no solo información. Versículos claves incluyentes, por ejemplo, Santiago capítulo 1 versículo 22 dice, ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Segunda Timoteo 3, 16, 17, que destacaba la escritura como inspirada para enseñar y para corregir. Se recomienda orar antes de estudiar para obtener sabiduría. Antes de leer la palabra, Padre, háblame lo que necesita mi corazón. Y vámonos a estudiar, a meditar. Qué lindo es cuando nos hablan, pastor, estoy estudiando esto, pero no le entiendo. Deme trabajo para que yo fluya también en su corazón, no nada más en una congregación, también de manera personal. Hermano, en serio, la mayoría de la iglesia te llama por una situación, por un problema, pero un índice bien pequeño te llama porque está estudiando la palabra. Toca el que sabe, tú de cuáles eres. Me acuerdo que a mí la que luego me habla la hermana Lucía 2, 3 de la mañana y uno se asusta, hermano. Yo, ¿qué pasaría? Dime, mija, ay, pastor, ¿está durmiendo? Le pues intentaba yo, pero
Es que estoy leyendo, pero no entiendo. A ver, explíqueme. Ay, santa Dios. Pero es mi función, me gusta que me pregunte y le empiezo a decir. Me emociono y muchas veces ahí Dios me hable. Ay, te voy a predicar. Porque lo entiendo, todos aprendemos. Mire, toca al que está a la par y le vuélvete conocedor de la palabra. Dele su mejor aplauso fuerte al Rey bendito. Ahora, ¿qué es transformación? Porque dice que la palabra no transforma. La palabra transformación quiere decir cambiar la forma. Tiene algunos sinónimos, por ejemplo, reemplazar, mudar, cambiar, alterar, modificar, evolucionar, transmutar, hermano. Imagínense lo que significa la palabra transformación. Por eso es que cuando alguien tiene palabra y se congrega constantemente, esa persona cambia su manera de hablar, de pensar, de actuar. Deja groserías, hermano. Yo como buen jarocho, hermano, si usted me había conocido antes, no daba ni un peso por mí. Todo era grosería, todo mi ambiente era con grosería, todo insultar, una palabra buena y como 10 malas. Para nosotros el saludo era una falta de respeto, era un saludo. ¿Cuánto les tocó así? Con quien te veías, ya está mi jarocho, con quien te veías, te recordabas la mamá, era un saludo, como decirle hola, buenos días, va. Era muy común, hermano, pero empecé en las cosas de Dios y al principio, como todo, no podía yo hacer cambio hasta que mi pastor me dijo: métete a la palabra, estudia la palabra, ora antes de, y la palabra te va a ir transformando, porque la palabra es Cristo. Y entonces cambias tu información de palabra mala y empieza a venir palabra buena. Entonces un día me pegué en el dedo chiquito y me salió, ay, gloria a Dios, ya no me salió una grosería, hermano. Entonces me di cuenta que la palabra transforma. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces en la Biblia aparece nada más como dato, algunas mujeres que fueron transformadas por la palabra de Cristo, que son figura de la iglesia. Por ejemplo, María Magdalena, la mujer samaritana, Rahab, la mujer adúltera, mire, pura buena, Ruth y Abigail, transformados por la palabra, hermano. El poder de la palabra hace cosas extraordinarias. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Dale su mejor aplauso al Rey bendito de la gloria. Por ejemplo, María Magdalena fue liberada de 7 demonios, hermano. La mujer samaritana pasó de ser marginada socialmente y convertirse en una evangelista audaz tras su encuentro con Jesús en el pozo. Imagínense, hermano. Rahab, una mujer extranjera con un pasado difícil, que al confiar en el Dios de Israel pasó a ser una figura clave en la genealogía de Jesús. De prostitución, es terrible. La mujer adúltera, transformada por la gracia y el perdón de Jesús. Ruth, una viuda extranjera cuya lealtad y valentía transformaron su destino de pobreza y dolor en esperanza y provisión. ¿Cuántos dicen amén? Y Abigail, que actuó con sensatez y valentía para evitar una tragedia a través de la palabra. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la transformación está en la palabra del Señor. Y lo que más desprecia a la iglesia es la bendita palabra. Pero hoy declaro y profetizo que esta iglesia se deleita en la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, denle su mejor aplauso al Rey. Alguien dé un grito de júbilo al Rey de la gloria y a su nombre. Vemos entonces que la palabra se aplica y se practica. Hay un propósito de estudiarla. Ahí le dejo los datos: con diligencia, la palabra como guía y consejo de estudio, hermano. Entonces es lo que hace la palabra. Por eso a veces yo soy un poquito más fuerte con algunos de ustedes, ¿verdad? Porque no es que sea yo malo, sino que digo, esto no dice la palabra, a corregir rápido. Esa es mi función. Función de la pastora. Líderes me tienen que ayudar también a corregir a alguien si no tiene palabra, está actuando algo sin la palabra. Y no te sorprendas también que alguien maneje la palabra, porque el diablo conoce la palabra. Los demonios conocen la palabra. Dice que ellos temen y tiemblan delante de la presencia del Señor. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener la palabra para discernir cuándo es la voz de Dios que me está hablando, cuándo es la carne y cuándo es un demonio.
Y según el problema es el actuar. ¿Se recuerda, hermano? Una vez le enseñé sobre qué representa la palabra. ¿Se recuerda, no? Dije que la palabra es figura de espada. Ayúdenme. ¿Qué más dije? De miel, de medicamento, de leche, de martillo. Y hoy nos enseñaban en la escuela de profetas. Mire qué tremendo. Decían, a ver ustedes pastores, antes de hacer un tema para la iglesia, le preguntan al Espíritu Santo qué tipo de palabra deben de llevar a un lugar. No nada más pedir la revelación. Algunos le dicen, papito, ¿cuál de estas quieres que dé? Palabra como espada, palabra como martillo. Y el Señor te dice cuál y vámonos en pos de ella. Porque eso son lo que representa la palabra del Señor. Por eso algunos sienten martillazos y lo confunden con pedradas. Ay, me están tirando una pedrada. No, hermano, te está cayendo un martillo y no es de Thor. Es del poder de Dios que martillando, te golpea y otra, dijera el profesor, te está dando, hermano. Pero viene la administración, la palabra como miel y te endulza y nos liberta. ¿Cuántos dicen amén a ello? Y a su nombre. Entonces, hermano, encontré algunos personajes conocidos y otros también, pero no tanto predicados, que leyendo la palabra sucedieron cosas tremendas. Y a su nombre. Número 1, conocido, Moisés. Leyó el libro de la alianza a los israelitas de pie del monte Sinaí para que conocieran la ley de Dios, sus estatutos y sus mandatos, pero estudiando la palabra. Número 2, Josué. Leyó toda la palabra de la ley, las bendiciones y las maldiciones, y a toda la asamblea de Israel, incluyendo mujeres, niños y extranjeros. Se levantó un avivamiento en la palabra, pero alguien lo hizo a través de la bendita palabra. Número 3, el rey Josías. Tras encontrar un libro de la ley en el templo, el rey leyó el libro, y los sacerdotes, profetas y todo el pueblo en Jerusalén, lo que provocó una gran reforma religiosa. Nuestro Señor Jesucristo, le damos aplausos fuertes al Rey. Denle aplauso. Estando en la sinagoga le dieron los peregrinos, ¿cómo se llama? Pergaminos, hermano, de Isaías. Y empezó a hablar lo que iba a hacer en la cruz del Calvario. Muchos fueron llenos, tocados, y otros decían, ¿quién es este? Se está hablando de él mismo, porque enojadísimo, pero leyendo en el templo. Imagínense Jesús, hermano, el Hijo de Dios, se congregaba y no pedía el tiempo para predicar. Yo creo que cada cosa que decían de él y el Señor nomás por dentro, ay papito, esto no conozco. Pero no interrumpía, se sentaba a escuchar. Cuando le llegó su hora, ¡pam! Mire, Esdras leyó el libro de la ley de Moisés ante el pueblo de Jerusalén desde el amanecer hasta el mediodía, durante varios días después del regresar del auxilio de Babilonia. O sea que después que fueron libertados, Dios los metió en la enseñanza, órale, para que no se vuelvan a esclavizar. Pero como usted sabe, la desobediencia de todos nosotros, va. El eunuco etíope, el libro de los Hechos, leyendo la palabra, Dios trasladó a Felipe para que se le enseñara. Leyendo, diga conmigo, al leer la Biblia, Dios provoca traslados poderosos, hermano. Pero todo fue leyendo. Y leyendo se bautizó. Porque hay gente que hoy le dice, ¿te quiere bautizar? No, no es mi tiempo. ¿Sabe qué? No ha leído. Porque si lee, debe saber que ya se le fue el tren y que necesitamos apurarnos, porque Cristo viene. Número que sigue, Baruch, escribiente de Jeremías, leyó las profecías que había dictado Jeremías ante el pueblo y los príncipes en el templo, y pasó también algo extraordinario. Y por último, Timoteo, instruido para ir a predicar la palabra. Pero todos ellos fueron leyendo, las escrituras, y pasaron cosas tremendas. Entonces el que yo quisiera hablar un poquito de ello es de este personaje. Diga conmigo, Baruch. ¿Qué le pasó a él? Yo sé que también él tiene un libro y no entró en el canon bíblico, pero la Biblia habla de él y habla de sus características. Entonces qué tremendo, porque me doy cuenta que el que lee le pasan cosas tremendas. Mire, toca que sabe, te invito a leer la palabra. Ahí no hay engaño. ¿Cuántos ángulos? Denle su mejor aplauso al Rey bendito, por favor.
Por eso es que, mire, hermano, en la cobertura que Dios tiene en nosotros, la zona 5, nos corrigen hasta los cánticos, porque luego no es palabra, hermano. Uno lo pone porque va en la frase, va, aunque parezca bonito, pero por eso ve que usted en zona 5 muchas versiones las cambian porque no es palabra. Por ejemplo, esta canción dice: cambiaré mi tristeza. Está hablando siempre que va a cambiar, pero siempre se ata a ella. Entonces la modificaron cuando la cantaron. Las he entregado ya, no las entregaré, las he entregado ya por el nombre de Dios. Y uno como que le cambia porque hay cosas que no son doctrinales. Por eso también el apóstol nos decía de esta canción, que es buena y la cantamos: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Pero si hay lugares, la Biblia dice que hay lugares más altos, es estar en el regazo del Señor. Sin embargo, yo entiendo que el que la hizo está hablando de humillación y todo eso, pero bíblicamente el lugar más alto no son los pies. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces eso se lo cambian también ellos, porque no dice la escritura eso. Entonces hay muchas cosas, hermano. Nosotros mismos tenemos cánticos que hemos ido modificando. Por ejemplo, aquí tenemos un canto que no lo han cantado, por cierto, que se llama Este es el día que hizo el Señor, que es de nosotros. Este es el día que hizo el Señor, cantaré en tu presencia, pero es el Salmo 118, hermano. Es lo que está ahí diciendo. Y este es el día de Jehová. Entonces tenemos base bíblica. Por eso, hermano, el conocedor de la palabra, todo lo que hace va en pos de ella. Y la palabra profética segura que tenemos es la que dice la Biblia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle otro aplauso bien fuerte al Rey bendito. Entonces, diga conmigo: Baruch. ¿Sí se lee así? Baruch. Y a su nombre. Vamos a ver dónde aparece. Jeremías capítulo 36, 4, 5 y 6. Lee todo el contexto en su casa, el capítulo. Llamó pues Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y Baruch escribió el dictado de Jeremías en un rollo, toda la palabra que el Señor le había hablado. Miren, Jeremías dio órdenes a Baruch diciendo: estoy detenido, no puedo entrar a la casa del Señor. Ve pues. Aquí aparece un enviado, pero ¿a quién enviaron? Al conocedor de la palabra de verdad. Ve pues y lee el rollo que está escrito en el dictado mío, las palabras del Señor a oído del pueblo, en la casa del Señor un día de ayuno. Y también le leerás a oídas de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Mira el mandato que le dieron, hermano. Pero dice la escritura que primero él leyó y después le dijeron: ahora ve lo que leíste y meditaste, ahora ve, enséñalo. Versículo siguiente, 8. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme, diga conmigo, conforme a todo lo que el profeta Jeremías le había mandado. Y leyó el libro, las palabras del Señor en la casa del Señor, y fue profecía para ellos, hermano. Entonces el Señor los corrige, les dice lo que tienen que hacer, pero a través de la palabra. Por eso, mira, hermano, toda profecía nos exhorta, pero también nos consuela. Si tu profecía solamente es ver el mal de la gente, hermano, le tengo noticias: no es de Dios. Así teníamos gente, va, Oscar, hace muchos años, en lugares que todo era malo, todo era demonio. Pastor, vi los de la alabanza, todos con demonio. Ahí estaba el anciano, estaba un servidor. Y yo: caramba, yo no tengo demonio. Dije: ni el anciano tiene. Y son nuestros hijos. No, yo no he visto ni un demonio en nuestra casa. No, gracias, pues, pero ya se la aguanté 1, 2, 3, 4, hermano. Y sus hijas bien perdidas, trabajando en bares. Un error su matrimonio, pero venía y todos teníamos demonios, menos su casa. ¿Por qué? Por no conocer la palabra. El que conoce la palabra primero se juzga a sí mismo. Y saber, antes de que yo me meta a juzgar a los demás, primero voy a echar un ojo que tengo. Pues voy a orar por ellos. Mejor oro por mi esposa, oro por ahí hago guerra espiritual, que ahí me compete. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Pero con la palabra, con la palabra. Entonces fue Baruch enviado. Diga conmigo: enviado para exhortarlos. Diga conmigo: el que tiene palabra puede exhortar. Pero la exhortación no es maldecir y no es humillar, porque la Biblia dice que Dios no humilla. El que humilla es Satanás. Pues lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero a menos aquí Dios nos ha dado cada profecía de corrección. ¿A poco no las escuchamos, hermano?
te voy a bendecir y voy a hacer cosas, pero, hay un pero. Te he hablado que cambies, pero no quieres cambiar. Esa es corrección. Yo te invito, papá, nos corrige. Escucha las profecías en las redes sociales después. Y todo nos exhorta el Señor, pero nos consuela. Dicen por ahí los conocedores que un jefe, antes de hacerte una exhortación de algo que está mal, primero te tiene que dar 3 cosas buenas. 3 o 4 cosas, no me acuerdo cuántas son. Primero te echa flores y después dice, pero, como le dijeron a las 7 iglesias, el Señor le echó flores, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Pero tengo algo contra ti, que soportas a esa mujer que profetiza y no es de, hermano, pero primero les decía, tú empezaste bien, tú eres amoroso, tú te esfuerzas, pero, entonces ahí está la exhortación. ¿Cómo vamos a hacer algo que no es bíblico? Toca al que está a la par, le ama la palabra del Señor y el Señor te usará para dar profecías correctas. Demos el aplauso fuerte al Rey bendito. Ahora mire, ¿quién era Baruc? Hijo de Nerías, fue un escriba. Estudie los escribas. Secretario y fiel confidente del profeta Jeremías a finales del siglo. Jugó un papel clave en la documentación de la profecía contra Judá. Leyó públicamente los rollos de Jerusalén y compartió con él la persecución y el auxilio final de Egipto. O sea que era alguien que estaba a mano derecha, hermano. Era un conocedor de la palabra. Le conocía, hermano, a Jeremías sus problemas. Escuchaba las profecías. No era cualquier cosa, hermano. Era alguien con enseñanza, con formación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y era fiel a Dios, y era fiel a su llamado, y era fiel al que Dios le puso. Dígame, hermano, por favor. Entonces estas son sus características. Mire, número 1, escriba. 2, fiel compañero y amigo. 3, era noble y instruido, hermano, de origen. 4, el aspecto humano. El capítulo 45 de Jeremías revela que Baruc experimentó desánimo y buscaba cosas grandes para sí mismo. Miren, pues le digo que si alguien de repente tiene un problema así, tranquilo. Lo importante es que reaccionemos y sigamos al frente, hermano. A todos nos pasa un momento de locura espiritual, pero el Señor nos aterriza. ¿Cuántos da gloria a Dios a ellos? Fidelidad bajo presión. ¿Cuántos dicen amén? Y tradición literaria. Creo que hay otro por ahí. Ya no, lo voy a regresar porque ya lo pasé, porque le tomé foto. Ahí está, pues, otra vez. Regreso cómo era él. Porque este personaje amaba la palabra. Amaba la palabra. Pero era noble, era instruido. Qué tremendo es que hoy en día, hermano, encontremos a alguien que se deje instruir. Toca al que está a la par. ¿Tú te dejarías o no te dejarías? Ahora habla con él y le, ¿qué es dejarse instruir? Ayúdame. ¿Qué es? ¿Qué conlleva dejarme instruir? Porque ese es el temor hoy en día. ¿Cómo me voy a dejar? ¿Cómo? Pero no me hable duro, pastor. Pero no, a mí me suave. No es lo que tú quieras, es como se da en el momento. Lo que el Espíritu Santo quiere instruirte. Pero necesitamos gente como Baruc, gente instruido, fieles, que amen la palabra del Señor y que le crean lo que se está declarando. ¿Cuántos dicen amén a ello, hermano? Entonces mire, por ejemplo, Baruc quiere decir bendecido, que viene de una raíz primaria que es Barak, que quiere decir saludar. Estos son significados también, pero no estamos hablando de eso. Abundancia, bienaventurado, dichoso, dar bendición, adoración, bendecir. Entonces, qué tremendo, porque nos damos cuenta que era un personaje que era para bendecir. Entonces, ¿cómo voy a bendecir yo a alguien? Dígame, ¿cómo? Con la palabra, hermano. Dile que está a la par, con la palabra. Palabra. Mire, por ejemplo, ya sabe usted que en las profecías se cierra la puerta, ¿verdad que sí? Pero se imagina que llegara una persona nueva y que tú no le abras la puerta y él lo primero que se va a sentir mal. Y si te llega a preguntar por qué lo haces, ¿qué le dirías tú con la palabra?
O le diría, es porque la orden la dio el pastor. Es la fácil. La orden la dio el padre, no sé, como que diciendo, a mí no me importa, yo estoy obedeciendo, peleese con él. Así le dice la mayoría. Pero ¿por qué no le da un estudio de esto? Mire, hermana, vamos a hablar porque la palabra es orden. Mire, hay una historia, y se la, ahí rápido. Entonces, ese que estaba enojado lo entiende y dice, sí, cierto, tengo que respetar. Lo aterrizas ahora terrenal. ¿A poco al cine usted prende el teléfono? No, pues no. ¿A poco al cine llega usted tarde? No, pues, y si llega tarde, ¿qué hace? No, pues me tengo que, o me espero. Bueno, entonces le hablas de todo, espiritual y físicamente. Esa persona que sea muy rara su mente va a entender, hermano, porque la palabra le penetra. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Toca el que está a la par, dile, necesitamos gente con enseñanza. Y mire cómo termina la historia. Cuando sigue leyendo de él, dice, pero tú, le está hablando a Baruc, buscas para ti grandes cosas, no las busques, porque aquí voy a traer calamidad sobre toda carne, declara el Señor. Pero a ti, a Baruc, daré tu vida por el botín y todos los lugares donde vayas. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Denle aplauso fuerte al Rey. Dios nos va a seguir bendiciendo, corrigiendo, exhortando y levantando. A ver, denle aplauso fuerte al Rey bendito y a su nombre. Toca el que está a la par y le ama la palabra del Señor. Pero agarre 2, 3 y le ama la palabra del Señor. Ahí está el bienestar. Hermano, mire, si todos tuviéramos palabra, hubiera menos desobediencia, porque la palabra me va a corregir. Uno mismo se corrige. Ay, me estoy portando así. Sí, es cierto, si tu palabra dice eso. Ay, Padre, perdón. Uno bien nos martilla la palabra, hermano. A mí no se me pasa. Me dan instrucciones y a veces como que no quiero, y viene la palabra. Hijo mío, escucha, llama con atención. Digo, si yo hasta lo he predicado, perdóname, papito. Y uno se empieza, hermano, porque la palabra viene, la palabra ayuda. Por eso Jesús las tentaciones la venció, ¿cómo? Con la palabra. Entonces ahí está el secreto. Y lo que menos queremos es la palabra. Lo que menos queremos es oír la palabra. Queremos oír todo lo demás. Quiero salidas, quiero hacer todo, pero menos la palabra. Denle otro aplauso fuerte al Rey. Ayúdame, Estrellita. Ahora, ese no se lo puse, pero antes de venir lo leyó un pastor. Estaba viendo en la prédica y me bendijo, porque aquí no parece un Baruc, alguien ya instruido a ese nivel. Aquí parece una jovencita. Dile que se va a par, un joven con palabra. Resulta que había un rey, había un comandante o un general que era muy bueno, que hacía cosas que otros no, pero estaba leproso. Estamos hablando de Naamán. Estaba leproso. Y mire lo que dice: y había salido los arameos en banda y habían tomado cautiva, diga conmigo, cautiva, a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, porque ellos iban a conquistar y agarraban rehenes, hermano, tiempo terrible. Y allá está, y esa muchacha, y ella, hablando de la muchacha, estaba al servicio de la mujer de Naamán. La agarraron como esclava a una mujer israelita con fundamentos. Ahorita va a ver por qué le digo bíblicos. Y la metieron de esclava. Y había escuchado, hermano, que había un general leproso que se quitaba las vestiduras de gala, pero estaba leproso por adentro. Ella, sirviendo la mesa, yo creo que escuchaba lo que decían de él. Versículo 3: y ella dijo a su señora, haga conmigo, 1, 2, 3. Si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Nadie le pidió que opinara, hermano, pero escuchó la necesidad. Porque imagínate un general así, Oscar, bien, esa hablaba en las mesas. Oye, viste a Naamán, muy bravo, pero apesta. Muy bravo, pero mira cómo está pudriéndose, porque la lepra pudre, hermano. Ella escuchó y dijo: si él estuviera en mi tierra, ahí hay un hombre. Usted sabe la historia, pero me llama la atención esto. Ella dijo a su señora, bueno, ya lo puse. Y Naamán entró y habló a su señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha. Diga conmigo, ha dicho.
Lo tremendo que esa palabra ha dicho es la palabra dabar, que quiere decir palabra, quiere decir doctrina, quiere decir proclamar, quiere decir profetizar. Eso nos da a entender que esta muchacha lo que tenía era palabra y conocía de un Dios que usaba a los ministros con poder. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces escuchó que estaban hablando de Naamán y dijo: si él estuviera ya en la tierra, hay un hombre que lo curaría de parte de Dios, Eliseo. Lo tremendo que cuando Naamán dijo: vamos a hacer todo lo que ha dicho, palabra dabar, palabra profetizar, referir, conocimiento. Eso quiere decir que esa muchacha era conocedora de la palabra. Jóvenes, hay que meterse a la palabra con toda fuerza. Alguien diga amén. Denle su mejor aplauso sobre el ministerio de alabanza. Alguien da un grito de júbilo al Rey de la Gloria. La palabra nos hace danzar, la palabra nos hace gritar, la palabra nos hace buscar el rostro de Dios. Es la bendita palabra. Por eso yo creo con todo mi corazón que aquí tanto jóvenes como adultos, niños, tenemos que meternos a la palabra del Señor. Meternos a la palabra para cuando los niños crezcan, vengan con conocimiento. Vengan con ese conocimiento de qué es la palabra del Señor. Por eso es, hermano, que en algún tiempo yo creía también que los cultos de jóvenes tenían que ser diferentes, ya no tanta palabra, y el Señor me corrigió. A veces por escucharlos va: es que todo es palabra, ya queremos divertir, es que la carne es lo que quiere. Claro, vamos a hacer una actividad para divertirnos, pero no tenemos que dejar el enfoque de la palabra, hermano. La palabra es la que penetra, y lo que más están haciendo en la iglesia de este tiempo es olvidarse de la palabra. 10 minutos de palabra y lo demás lo hacemos juego, todo juego. Vámonos, juego, todo. No, hermano, la Biblia no dice eso. Había una muchacha esclava, cautiva, pero con palabra. ¿Quién estaba más cautivo, ellos o ella? Ella escuchó: si ustedes estuvieran allá en mi tierra. Es como si ustedes fueran a mi pueblo, un pan pero glorioso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cada quien chulea a su pueblo, pero ella dice: si ustedes estuvieran allá en mi tierra, hay un hombre que lo curaría. Y dijo su no, pero me llama la atención Naamán, sus dichos, su dabar, su palabra. Hermano, reciba palabra de parte de Dios para no ser engañado. Démosle aplauso fuerte al Rey. ¿Cuál es? Vamos, denle aplauso fuerte al Rey. Póngase de pie. Rey de gloria, dígalo. Yo me rindo, Rey del cielo, levanto a ti mi voz, que mi adoración sea grata a ti. Se lo puede decir, iglesia, levantando sus manos. Vamos. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grata a ti. Vamos, dile: no hay nadie como tú. Vamos. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Y no hay nadie como tú, mi Dios. Y no hay nadie como tú. No hay nadie. como tú. Alguien lo puede proclamar al Rey. Y no hay nadie
Rey de reyes, Rey de reyes, Señor.